Buenas, gracias a todas y a todos por asistir a este acto. Vamos a comenzar nuestro acto sobre el auge reaccionario y la Organización Popular contra el Fascismo. Contamos con ponentes de tanto la UJC como el PC, como por parte de Respuesta de Valladolid, como organización antifascista de la ciudad. Y bueno, voy a dar paso primero a la militancia de la UJC, que va a poner un poco el contexto del auge reaccionario a día de hoy. Vale, pues como ha comentado el camarada, esta primera parte de la charla vamos a enfocarla un poco en caracterizar lo que es el auge reaccionario para después pasar a un aterrizaje sobre el fascismo y sobre formas de contraponerlo y de plantarle cara. Y eso, antes de nada vamos a caracterizar un poco qué entendemos para auge reaccionario, ¿no? Es decir, a lo largo de los últimos 2-3 años más o menos hemos visto, tanto en Castilla como en León, pero también en el resto de ciudades de prácticamente todo el estado, un aumento de las agresiones, o bien protagonizadas por grupos fascistas organizados o por elementos que no están organizados como tal, pero que el marco político, el marco ideológico es el mismo, ¿no? Sea de forma consciente o incluso a veces de forma inconsciente. Las últimas agresiones las hemos podido ver hace apenas unas semanas en Salamanca. Simplemente un chaval que regresaba a su casa de fiesta al que le metieron una paliza al grito de maricón. Unas semanas antes lo vimos en Zamora, también con una persona trans. Hemos visto agresiones en León. Hace unos meses, prácticamente medio año ya, un camarada de la UJC era agredido al grito de Heil Hitler en León, y esto al final es lo más visible, ¿no? Es decir, todo esto forma parte de una tendencia mucho más amplia que vemos cómo se viene consolidando y que realmente merece ser analizada con más detenimiento, que están aumentando las agresiones, no sabemos muy bien por qué, ni qué vinculación o qué papel tienen. Cuando hablamos de auge reaccionario, aunque esta parte pues evidentemente es la más visible, es lo primero que se nos suele venir a la cabeza, agresiones físicas, grupos fascistas o extrema derecha institucionalizada, como puede ser Vox o ciertas facciones de otros partidos, simplemente son la cara más evidente de este fenómeno, ¿no? Lo que caracterizamos como auge reaccionario realmente va mucho más allá de estas manifestaciones, porque no se limita simplemente a la existencia de determinados grupos o de determinadas tendencias dentro de partidos, sino que implica un giro conservador de forma generalizada que estamos viendo en toda la sociedad, ¿no? Que atraviesa realmente todos los ámbitos de la sociedad. Este giro se manifiesta en múltiples ámbitos, es decir, desde un endurecimiento de la represión estatal, una normalización de discursos autoritarios y sobre todo una derechización progresiva por parte del conjunto de la población. Y esta derechización, por supuesto, que engloba también a lo que se podría caracterizar o a lo que caracterizaríamos como la izquierda política, ¿no? Que acaba asumiendo marcos discursivos que no deberían ser los suyos. Es decir, tenemos el manido ejemplo de necesitamos a los inmigrantes para que nos hagan los trabajos que no queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, de asumir los marcos ideológicos de la derecha fruto de este giro reaccionario. Claro, si se derechizan los sectores que podríamos ubicar a la izquierda, ya no hablamos de los que ya ubicábamos a la derecha antes de este giro. Una expresión muy clara la vemos, por ejemplo, en el contexto de la juventud, ¿no? Es decir, como en el periodo de entre 2010, 2015, 17, por ahí, lo habitual en una persona joven era pues llevar la tricolor en la muñeca, la participación en movilizaciones feministas y como mínimo una cierta simpatía hacia ideas políticas que no se enmarcaban en el marco de la derecha, ¿no? O es lo contrario, es decir, lo habitual es la pulsera de España, la pulsera de Vox, la repulsa al feminismo, el racismo. ¿Pero por qué? Porque vemos cómo desde tribunas mediáticas se amparan y se lanzan mensajes que hace apenas una década habrían sido considerados inaceptables. Cuando se plantea abiertamente
la expulsión masiva de la población migrante, o como en el caso de Estados Unidos no se plantea, sino que directamente se lleva a cabo, forma parte de una legitimación de que determinados grupos actúen en consecuencia a eso. Contribuye a generar un clima en el que las agresiones racistas o las cacerías, el mejor ejemplo lo tenemos en lo que pasó en Torre Pacheco, acaban legitimadas, aunque no se haga directamente, aunque no se haga de una forma consciente desde las tribunas mediáticas. Otro ejemplo, la progresiva derechización que podemos ver en las grandes centrales sindicales, hasta llegar a una situación que en el mejor de los casos pues es de resistencia a no perderlo ganado, y con una complicidad con el gobierno que es insultante para toda la clase trabajadora y que además genera una sensación de desprotección y de desmovilización entre amplios sectores de nuestra clase. Otra cuestión aquí es el contexto global. Es decir, nos encontramos en un contexto global de empobrecimiento de la clase trabajadora, de intensificación de las tensiones imperialistas, y nos encontramos en un momento donde ya se ha empezado hace tiempo a romper consensos sociales que estaban como asumidos, que fueron amparados bajo políticas de ampliación de derechos políticos y civiles de las trabajadoras en estos años que podemos considerar de bonanza de este ciclo económico del capitalismo, y bajo la presión de la lucha obrera, y ante la falta de una alternativa revolucionaria que esté implantada en el conjunto de la clase trabajadora, lo que surge es esto, ¿no? Es decir, lo que surgen son las condiciones óptimas para el desarrollo de estas alternativas reaccionarias. Y las respuestas en clave reaccionaria a la realidad económica y social de muchas capas sociales ante la crisis, de las guerras y en general las contradicciones que genera el modelo económico de producción capitalista, es dirigir el sentido común de la clase trabajadora a rebelarse contra estos ataques y esta opresión. ¿Cómo? Dirigiendo el sentimiento de rabia hacia las capas más empobrecidas y más desfavorecidas por el capital. Y estas... Bueno, creo que sigue escuchando. ¿Se escucha? Vale. Y esto se acaba actuando como un mecanismo de apuntalamiento del dominio de la burguesía. Es decir, se canaliza el malestar social hacia salidas que, lejos de cuestionar las estructuras de poder, lo que hacen es operar en el sentido contrario, ¿no? Es decir, reforzarlas. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con un retroceso en derechos para la clase trabajadora y con una reactivación de ataques que afectan directamente a las condiciones de vida y de lucha de nuestra clase. Las fuerzas reaccionarias presentan su alternativa, su discurso, en base a una figura, por supuesto, interclasista, que es el ciudadano nacional, podríamos llamarlo, o sea, el ciudadano en este caso del contexto español, el español patriota, y que se presenta como víctima de un proceso de marginación donde se oculta deliberadamente cuáles son las diferencias de clase y cuáles son las verdaderas causas de precarización, es decir, fenómenos como, por ejemplo, la proletarización de la pequeña burguesía, el encarecimiento de la vivienda o el aumento en general del coste de vida, se reinterpretan como el resultado de una suerte de privilegios que están concediéndose a otros sectores que son los que se caracterizan como enemigos, ¿no? El ejemplo más evidente de esto lo tenemos en la criminalización del proletariado migrante, ¿no? Especialmente en aquellas personas que se encuentran en una situación irregular. En los últimos años hemos asistido a un crecimiento evidente y notable del discurso de odio hacia la población migrante, y lo comentaba al principio, sobre todo de la legitimación de este discurso de odio hacia la población migrante, y con un énfasis en los migrantes musulmanes. Este racismo no solo tiene consecuencias sociales evidentes, sino que además cumple una función económica muy clara: fragmentar a la clase trabajadora o contribuir a la fragmentación de la clase trabajadora. Entonces nos encontramos que una división económica que ya es existente y propio de cuáles son, por ejemplo, los puestos laborales de trabajo al que la población migrante suele acceder,
de ocupar los empleos más precarios y peor remunerados, se le suma una división social y política. Además, se viene generando una justificación de la sobreexplotación que naturaliza en determinados trabajos como los cuidados o, por ejemplo, aquí lo tenemos muy claro, en el trabajo agrícola, los jornaleros. Al mismo tiempo, este foco de descontento se desvía hacia quien menos incidencia y, en el fondo, menos capacidad de organización tienen, ¿no? En lugar de dirigirse hacia tanto quienes gestionan esta situación como quienes directamente la generan. Otro de los ámbitos que podemos ver donde se ha manifestado este recrudecimiento, este ataque contra nuestros derechos, es el ataque los derechos de las mujeres trabajadoras, ¿no? En los últimos años han ganado popularidad discursos que al final beben de un esencialismo de género, que promueven conceptos como la mujer de alto valor, los hombres proveedores, un elogio de la feminidad, que lejos de ser inocuos, estos planteamientos suponen una reconfiguración ideológica que en la práctica lo que propone es no un retorno, porque para eso habría que haber salido de ellos, sino un refuerzo de los roles de género tradicionales. Bajo una supuesta escenografía de rebelión contra lo establecido, casi como una propuesta pseudo-revolucionaria, lo que se plantea es que la salida a la miseria de las mujeres trabajadoras es consecuencia de haberse salido de su papel, ¿no? Es decir, que el avance en los derechos de las mujeres trabajadoras ha sido un error y que la solución a nuestra precariedad pasa por abandonar el ámbito laboral y retornar a un espacio doméstico. ¿Y qué es lo que vemos? Que se construye un relato en el que el feminismo aparece como el responsable de la inestabilidad y de la insatisfacción, mientras que la dependencia económica y la subordinación se presentan como vías hacia una supuesta estabilidad o hacia una supuesta comodidad para la mujer trabajadora. ¿Qué pasa? Al relegar a las mujeres o al tratar de relegar a las mujeres al ámbito doméstico o a posiciones subordinadas, se está facilitando o se abre el camino para facilitar la reproducción de la fuerza de trabajo en condiciones mucho más baratas y limitar a la vez su capacidad de organización. ¿Qué nos encontramos en conjunto? Con que todas estas dinámicas, tanto la violencia directa como la normalización del discurso reaccionario, como la fragmentación de la clase trabajadora y el ataque a nuestros derechos, forman parte de un mismo proceso. Un proceso que no podemos entender de manera aislada atendiendo a sus distintas expresiones, sino que se trata de una respuesta estructural a un momento de crisis. Y comprenderlo en su totalidad es uno de los factores fundamentales para poder combatirlo, ¿no? Por supuesto, el fascismo forma parte de estas tendencias, es decir, ocupa un lugar en el panorama político y es una tendencia que podemos hablar de si está más o menos consolidada, pero no lo es todo. Es decir, las expresiones más evidentes, más agresivas, se ven legitimadas por todo el círculo que veníamos comentando a lo largo de estos minutos. Así que ahora vamos a hablar un poco más de qué es el fascismo concretamente, qué entendemos por fascismo. Gracias, Aida. Bueno, lo primero que querría decir es que, a ver, un poco por justificarme, esta charla tendrá que estar hablando otro camarada que ha tenido un problemilla, así que bueno, lo primero acordarnos un poquillo de él, que estará jodidillo, y sobre todo justificar que no tiene mucho tiempo para prepararla. Tampoco importa mucho, porque como la mitad está de resaca, seguramente tengáis un hormigueo en la cabeza interesante. Yo voy a intentar hablar brevemente, porque solo tenemos 20 minutos, de 3 puntos, ¿no? Uno sería qué es el fascismo, hasta cierto punto. Otro sería las diferencias entre fascismo y extrema derecha, y luego dar 3 claves discursivas del fascismo que son importantes por todo lo que está contando, ahí. Bueno, ausencias curiosas. Vale, lo primero, cuando hablamos de fascismo, y un poco en la línea del camarada Dimitrov,
no hablamos de un cambio de gobierno por otro, que es un poco lo que se suele comentar últimamente, ¿no? Las instituciones son neutras, cambiamos de gobierno, todo cambia. No es un cambio de gobierno, no se vota y el fascismo no llega al poder cuando se cambia de gobierno. El fascismo es un cambio del... Perdonad, como os he dicho... es un cambio, una sustitución de la forma estatal, de la democracia liberal burguesa a la dictadura terrorista abierta. O sea, eso es importante, este cambio, para que lo tengamos claro a la hora del discurso, ¿no? Porque es difícil si no saber lo que estamos haciendo. Y en este marco se hace imprescindible distinguir las nuevas formas de explotación capitalista de lo que es el fascismo como fenómeno específico, porque no toda expresión reaccionaria de las que nos estaba hablando Aida es fascismo, ni el fascismo es cosa del pasado, es algo que está aquí presente en la sociedad. Y bueno, comprender esta distinción es una condición necesaria para orientar correctamente la lucha obrera en el contexto histórico presente. Ahora me vais a perdonar, voy a leerlo directamente. ¿Qué es el fascismo? El fascismo es una forma de comportamiento político marcado por una preocupante obsesión, una preocupante y obsesiva preocupación por el declive, la humillación, la victimización de la comunidad y por cultos compensatorios en la unidad, la energía y la pureza, en la cual un partido de masas comprometidos, militantes nacionalistas que actúan en colaboración incómoda pero eficaz con las élites tradicionales, abandona las libertades democráticas y persigue con una violencia redentora y sin limitaciones éticas ni legales fines de limpieza interna y expansión externa. Esto sería una de las muchas definiciones que puede haber de fascismo, porque cuando nos referimos a fascismo nos referimos muchas veces a un conjunto heterogéneo de ideologías y movimientos reaccionarios que comparten ciertos rasgos estructurales, ¿no? Podríamos identificar varios que vertebran su práctica política. Entre ellos, pues bueno, he hablado ya de ellos, pero el de la unidad nacional como categoría supraclasista y de negación de la lucha de clases. El racismo y la xenofobia como elemento de segmentación de la clase trabajadora. La defensa de las formas oligopólicas de organización económicas bajo la dirección del gran capital. La LGTB-fobia y la represión sexual como instrumentos de disciplinamiento social, la masculinización de la vida pública y la naturalización del patriarcado, así como la centralidad de la seguridad en su discurso para legitimar la represión estatal, ¿no? El surgimiento de este tipo de discursos es un peligro para el conjunto de las clases populares, porque realmente a lo que aspiran es a reordenar el Estado y la sociedad en función de los intereses más agresivos del capital, y son contrarios a los intereses materiales de la mayoría social, porque van a reforzar la explotación y van a restringir las pocas libertades conquistadas hasta ahora mediante la lucha. La delimitación, como decía, conceptual entre fascismo y extrema derecha es importante también para evitar la banalización del fascismo y su uso indiscriminado, ¿no? Este es un fascista, este es otro fascista, por cuestiones que seguramente son solamente posturas reaccionarias, ¿no? Pero es verdad que la normalización de los postulados reaccionarios y el desplazamiento del marco ideológico hacia posturas cada vez más autoritarias es un problema general, ¿no? Aún así no comparte necesariamente este desplazamiento la totalidad de los objetivos de lo que viene siendo el fascismo histórico. Cuando hablamos de extrema derecha, nos estamos refiriendo a todas aquellas corrientes ideológicas que hasta cierto punto ponen en cuestión algunos de los consensos establecidos en el marco de las democracias liberales burguesas, pero no se plantean abiertamente su superación violenta. Es decir, su discurso se caracteriza por la simplificación de los conflictos sociales, muchas veces amplificada por las lógicas comunicativas de las redes sociales,
y por una orientación ultraliberal que muchas veces identifica los problemas inherentes al propio capitalismo, con, bueno, con los impuestos, no solamente con la inmigración. Pero se diferencian con el fascismo en que no necesariamente propugnan la instauración de un partido único, ni tampoco se basan su actividad en la organización paramilitar de sus bases, ni tampoco, por supuesto, en el derrocamiento violento del régimen parlamentario. Porque cuando hablamos de fascismo estricto, estamos hablando de un movimiento político de carácter abiertamente violento, autoritario, que emerge en contextos de crisis orgánica del capitalismo como respuesta contrarrevolucionaria a la amenaza del movimiento obrero. Bueno, también ha hablado Aida de que se apoyan en la pequeña burguesía y en su proceso de proletarización, pero que una vez en el poder los fascistas van a ser un instrumento del gran capital, que van a usar el gran capital para aplastar a la clase trabajadora organizada y reestructurar el Estado en función de los propios intereses de este gran capital. En los rasgos fundamentales del fascismo, que no tienen que ver con la extrema derecha, está la instauración de un partido único, la anulación efectiva del pluralismo político. Yo aquí tengo varias dudas, pero bueno. Y la dirección centralizada y el culto al líder como encarnación de la nación, ¿no? La exaltación de la violencia y la negación explícita de la lucha de clases, mediante su sustitución por la ficción de la unidad nacional, ¿no? Y el sostenimiento que eso conlleva del orden capitalista. El fascismo constituye una forma específica de dictadura del capital orientada a la destrucción física, política y organizativa del movimiento obrero revolucionario. Bueno, todo bien, ¿no? Como claves discursivas del fascismo sí que queríamos distinguir tres. Bueno, habrá muchas más seguramente. La primera gira en torno a la prioridad nacional, ¿no? Como hemos dicho, comparte también ciertos rasgos con la extrema derecha. Esto lo hemos visto en el gobierno de PP y Vox en Extremadura. Pero en este caso, estas claves discursivas de las que vamos a hablar, lejos de ser meros elementos teóricos, cumplen una función ideológica precisa. En este caso, el tema de la prioridad nacional es justificada en torno a un supuesto conflicto en torno al reparto de recursos entre nacionales y la población migrante. Se va a señalar a la población migrante diferentes diferentes etnias y naciones como responsables de los problemas que tiene la clase trabajadora o los españoles, básicamente, a la hora de enfrentarse a los problemas que nos presenta el capitalismo, para fragmentar a la clase trabajadora y debilitar su potencial de unidad. Este será el primer discurso, la primera eje discursivo del fascismo, la prioridad nacional. Pero también tiran de la nostalgia como segundo eje discursivo. Ellos evocan un pasado glorioso de la nación que está en una presunta decadencia en este presente, que por supuesto no tiene nada que ver con el capitalismo, tiene que ver con que antes, en el caso de España, pues yo qué sé, el imperio, el franquismo, era mucho mejor que lo que tenemos ahora por culpa, supongo, de la cultura woke o alguna historia de estas, ¿no? Y esto es un problema porque en ausencia de una alternativa obrera en momentos de debilidad ideológica del movimiento obrero, eso nos compete bastante, pues este malestar social puede ser capitalizado por el fascismo. Y para terminar, como última clave discursiva, está la invisibilización de la lucha de clases, ¿no? Ellos niegan la desigualdad inherente al modo de producción capitalista. Y la categoría de clase deja de definirse por una posición objetiva respecto a los medios de producción y pasa a diluirse en una comunidad nacional abstracta que se presenta como homogénea, armónica y que desactiva la conciencia de clase. Y esto sería mi parte, supongo que el compañero ahora nos va a contar cómo podemos enfrentarnos a todo esto. Pues bueno, primero muchas gracias por tenernos el espacio y vengo a hablar desde el nombre de Respuesta Valladolid, que es un colectivo que ha empezado
empezado este curso. Y un poco la idea de este colectivo nace en Madrid con la idea de crear un colectivo juvenil que abarque un marco amplio dentro de la juventud de Valladolid. Vemos que era una situación que era necesario de generar unidad y movilizar a la juventud que en ese momento no estaba movilizada ni organizada. Partimos de un momento en que no vemos que hay un relevo generacional y vemos que es el momento de darlo, porque una cosa que pasa en Madrid, y probablemente pasa en todas las ciudades, que si directamente no actuamos nosotros, nadie va a ir detrás a actuar. Que muchas veces pasa de que esperas a que ya otros den el paso al frente y directamente pues nadie lo hace. Y pues nosotros hemos decidido directamente dar ese paso y por ahora el colectivo está funcionando bien y está consiguiendo ese objetivo de crear actividad, que haya respuesta entre el fascismo, entre las organizaciones, logrando ciertos éxitos precisamente y logrando coordinar cierta parte de la juventud que no está organizada previamente. Una cosa que también partimos, es muy importante, es partir de la total independencia política y económica, porque si dependes de subvenciones o de dinero que tienen ciertos partidos, pues ya directamente tu discurso y tu actividad está coartada, porque precisamente no puede significar a quien te está soltando dinero, eso significa que somos pobres, por lo tanto tenemos un puesto ahí muy bonito, que si queréis ayudarnos a financiar la organización, hay que un puesto que tenemos chapas de tabillas, pues si queréis más información. Luego otra cosa importante, añadir lo que entendemos por antifascismo, porque hemos decidido darle una vuelta y no simplemente partir del modo automático que se puede entender. No entendemos el antifascismo como una simple etiqueta que nos asigna, pues si alguien se declara antifascista, pues está bien, pero nosotros entendemos que el antifascismo tiene que implicar militancia y trabajo. Si no, una cosa es declararse antifascista y otra cosa es hacer antifascismo. Está muy bien la etiqueta de declararse como tal, pero si no actúas, no haces nada, no lo llevas a la práctica, pues simplemente no sirve para nada. Aquí entendemos que lo que debemos de partir, y voy a repetirlo bastante, partimos con la idea de que la clase trabajadora debe organizarse. Nosotros hemos hablado de que hablamos de crear antifascismo en positivo, porque nuestra idea no es simplemente crear un colectivo para actuar cuando los colectivos de corte fascista reaccionario estén actuando, sino nuestra idea es crear estructura, crear movimiento y crear actividad, no simplemente actuar cuando un colectivo fascista organice algo en la ciudad. De ahí, por ejemplo, un gran ejemplo que habrá en Valladolid sería el Club de Boxeo 47, que directamente es crear un club de boxeo con perspectiva popular y antifascista dentro de la ciudad, que no es simplemente la idea de organizar una mani cuando los fachas desean hacer el colai por la ciudad. Aquí, con esto de la idea que partimos de que es imposible separar las 8 clases del antifascismo, nos lleva a tomar ciertas posturas que normalmente ciertos sectores no llegan a tomar. Por un lado, creemos que para nada tenemos que partir de fines electoralistas. Muchas veces habréis oído el discurso de a la extrema derecha se la detiene votando, pues nosotros decimos que la mierda, que a la extrema derecha no debemos de perseguir como antifascismo que gane X o cierto partido o el PSOE vuelva a gobernar, porque precisamente el auge del fascismo y la reacción en España, precisamente parte de la culpa lo tienen ellos. También partimos de que hay que dejar constantemente asumir el papel de víctima, que suele tender a hacerlo muchas organizaciones, estar constantemente asumiendo de que somos la víctima frente a la reacción, lo cual te lleva a una situación de que tú siempre estás perdiendo y ellos siempre están ganando. Y evitar ese discurso que se retroalimenta con ellos y vemos en ciertos sectores. Nuestro punto de partida es directamente plantarles cara y no tener miedos a hacer frente y a confrontar sus discursos y no estar constantemente con esa victimización. Otra cosa que vemos muy importante es no esperar ni que el Estado ni la policía actúe por nosotros. Muchas veces podemos decir, no pueden cantar el cara al sol porque es ilegal, o llevar esta bandera porque es ilegal. Nosotros que sea legal o sea ilegal nos importa un comino, dicho así en plata, porque ¿qué pasa? Si mañana legalizan algunas, bueno, sigue siendo legal a día de hoy, pero el hecho de que sea legal o no sea legal nos da exactamente igual, porque precisamente a partir de esto estás legitimando que luego esa represión te venga de vuelta. Porque de la misma forma, vemos como claramente el tema de la ley contra los discursos de odio se está usando para perseguir a la gente por Palestina, porque considera delito de antisemitismo criticar al Estado de Israel. Y vemos como, por ejemplo, Alemania y en España, leyes que se han usado para precisamente perseguir al fascismo y los discursos de odio, se está usando para perseguir a gente que, por ejemplo, critica a Israel o critica incluso a los nazis. Que hemos llegado a ver a juezas diciendo que los nazis son un colectivo vulnerable.
de que tienen que estar amparados como colectivo vulnerable y ser protegidos por la ley de delitos de odio, lo cual es una cosa completamente absurda. Y aquí hay que añadir, en nuestro punto de partida, si no esperamos ni que la policía, ni el Estado, ni los partidos políticos actúen, nuestro punto de partida es que tiene que ser la clase trabajadora la que actúe y la que conquiste los derechos sociales. Si hay fascistas campando a sus anchas, por así decirlo, están actuando, es porque la clase trabajadora les está dejando actuar. Y la forma que tenemos que impedir que, por ejemplo, Falange tenga presencia en la universidad es nosotros mismos organizándoles para que dejen de tenerla. No esperar a que sea el decano o sea la policía lo que les diga que no pueden hacer nada. Pasando a una siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra lucha? Esto, como aquí hay muchas horas y martillos, esto es una cosa que Marx fijo que no ha dicho, pero estaría de acuerdo de que la extrema derecha y la burguesía y las empresas se están organizando a través de los intereses de clases, y si la clase trabajadora no nos organizamos en función de eso, nos vamos a comer una mierda. Y eso es el punto de partida que tenemos que tener. Tenemos que nuevamente organizarnos porque Trump no es ningún loco. Trump realmente está actuando claramente para defender una agenda, defender los intereses imperialistas de Estados Unidos en un momento que su imperio está en decadencia y todo lo que está haciendo responde a lo que lleva intentando hacer Estados Unidos, imponer su dominio global en todos los países. Casualmente secuestra a Maduro, casualmente un país lleno de petróleo, casualmente enfrenta una guerra con Irán porque precisamente Irán es la potencia en la región que rivaliza con el poder de Israel. Vemos que hay un apoyo explícito y amplio a todos los crímenes que comete Israel. Y no es una cosa nueva de Trump, los Estados Unidos no llevará desde que se funda Israel apoyando los crímenes de Israel y no es nada nuevo que Israel comete crímenes de guerra. Al mismo tiempo, tenemos, si vamos a un ejemplo más histórico, por ejemplo, tampoco podemos entender a Hitler y la Alemania socialista como simplemente echar la culpa de todo a Hitler y que la Alemania nazi se entiende a partir de Hitler. Porque tenemos que hablar de cómo una burguesía empresarial e industrial recaudó millones y millones gracias a que Hitler estaba en el poder, porque tanto a Hitler como a Mussolini, no, por así decirlo, no conquistan el poder, se lo ceden, porque para los intereses empresariales y las grandes empresas alemanas e italianas les venía muy bien que esta gente estuviera en el poder, y ahí se demostró de cómo se forraron básicamente. Que es otra cosa que si aplicamos a España, al Estado español, como con Franco, muchos empresarios hicieron de oro gracias a la complicidad con la dictadura franquista. Que a día de hoy, si miramos las grandes fortunas de España, pues no les preguntes qué hicieron entre 1936 y 1975, porque la dictadura a toda esta gente les vino de lujo. Aquí. Luego si vamos a Vox, por ejemplo, Vox cuando crea un sindicato que se llama Solidaridad y ves que el sindicato en sus propuestas está recortar el derecho a huelga, es súper fácil entenderlo cuando vemos que era secretario general de Solidaridad era un empresario. Pues evidentemente que a un empresario le viene bien que recorten los derechos de los trabajadores para organizarse y precisamente luchar contra él. Es una cosa paradójica que empresarios creen sindicatos, pero bueno. Y luego, ¿por qué estamos viendo un auge reaccionario? Aunque ya se ha comentado, si nosotros entendemos que si primero hay un auge reaccionario a día de hoy y está creciendo la extrema derecha y la juventud está tirando hacia la derecha, es precisamente porque está habiendo un fracaso y unas falsas promesas de precisamente quien está en el gobierno. Precisamente el PSOE y los distintos partidos que lo sostienen son quienes están causando que aumente la extrema derecha y la juventud se vaya hacia la derecha. ¿Por qué? Básicamente basta con repasar las promesas que hicieron y lo que han hecho. Si miramos la ley Mordaza, que se ha derogado ni tiene vistas de que se derogue y era una promesa que iban a hacer nada más llegar al poder. Si vemos la reforma laboral del PP, que supuso una gran pérdida de derechos para la clase trabajadora, y se espera que se cambie, han hecho una mini reforma y ale. Luego, si vemos las listas de espera en sanidad, este mes han marcado una cifra récord histórica de España, como las listas de espera en sanidad pública están en máximos, cuando precisamente quien está en el gobierno te habla con hay que parar a la extrema derecha porque van a atacar la sanidad pública, pero precisamente tú que estás en el gobierno estás haciendo que la sanidad pública funcione peor, ¿cómo no esperas que la gente se vaya a quien parece la alternativa a eso? Luego, si vamos a otra nueva cosa, a nivel de vivienda, que se habla mucho, el PSOE salió a decir que iba a construir 500.000 viviendas y toda esta gente diciendo, bueno, pues vemos cómo los desahucios siguen, cómo ni de coño se han construido 500.000 viviendas públicas y cómo la juventud a día de hoy va a hacer una vivienda digna, cada vez lo tiene mucho más complicado y cada vez esto vea peor y no se está tomando ningún tipo de medida. Luego, nuevamente, si vamos a nivel educativo, vemos como España se encuentra en la Unión Europea siendo uno de los países con mayor fracaso escolar.
y luego a nivel de represión, pues tenemos ejemplos en sobra como la escuela suiza o las huelgas de metal en Cádiz, como no ha dudado en ningún momento el gobierno a sacar las tanquetas en Cádiz para reprimir la clase trabajadora organizándose en Navantia. Si queremos entender el auge reaccionario, podemos hacernos preguntas como cuánto lleva España sin una huelga general en condiciones, cuánto llevan los sindicatos mayoritarios sin convocar una huelga general de verdad. En vez de estar hablando de TikTok, pues a lo mejor tenemos que plantearnos quién no está luchando por los derechos y por qué la juventud, cuando ve que está un futuro incierto, se está yendo a que le promete un futuro incierto, no frente a quien ha prometido cosas y no se ha cumplido. Lo que entendemos no es que tenemos que partir de un punto de partida y insultar a los jóvenes, decir, no, los jóvenes son idiotas porque gritan Pedro Sánchez hijo de puta o dicen que con Franco se veía mejor. Si preguntas a un chaval de estos por qué con Franco y tal, te va a decir siempre te sobran otras cosas que es lo que ya hemos dicho, sí. Sí que con Franco había trabajo, sí que había vivienda allí, sí que había vivienda porque construyeron no sé cuántas viviendas públicas y que te puedes asegurar un futuro. ¿Qué pasa? Esas tres quejas que tiene un joven no son legítimas. Nosotros creemos que sí son legítimas, pero lo que pasa es que la derecha es quien está sabiendo canalizar esa rabia hacia donde le interesa. Y nosotros, de las organizaciones combativas de clase, precisamente lo que tenemos que hacer es canalizar esa rabia hacia los verdaderos culpables y no hacia señalar a gente que pertenece a la clase trabajadora, porque dentro de este discurso es muy fácil directamente echar la culpa a lo que decíamos en la lucha del último contra el penúltimo. Es muy sencillo de todo esto explicar simplemente el inmigrante tiene la culpa de que no se acceda a vivienda y no de CaixaBank, que está marcando cifras récords de beneficios gracias a especular con la vivienda, todos los fondos de inversión que se están frotando las manos con lo rentable que es especular con la vivienda dentro del Estado. Sino precisamente todos los rentistas que están sacando miles de euros, llevándose la mitad del sueldo de la gente en base a especular con la vivienda, no de a lo mejor tu vecino que es marroquí, a lo mejor el que se está forrando con la vivienda tiene más culpa de que sea cara la vivienda, no de que tu vecino sea extranjero. Y luego también señalar de cómo precisamente vemos cómo se amplifica intencionadamente las actividades y el discurso de estas organizaciones. Quien más publicidad hace y quien más difusión da lo que hace el Núcleo Nacional o organizaciones como Palanque, precisamente es Televisión Española y La Sexta, porque les sale rentable precisamente para canalizarlo hacia movilizar el voto. Y luego, por ejemplo, hay un caso muy claro en Valladolid de cómo se han puesto desde organizaciones de izquierdas docenas de pancartas en la universidad. Va Falange, pone una y el Español les dedica un artículo entero de por qué los 4 niños de Falange han puesto una pancarta en la universidad, pero en cambio todas las actividades y jornadas que hacen colectivos antifascistas en la ciudad ni esperamos que nos difundan ni tienen ninguna intención de hacerlo. Y nuevamente, pues lo que comentamos así para acabar, como vemos, si al Núcleo Nacional para que una semana ellos estén hablando en la televisión sobre que convocar una chorrada de manifestación en Madrid a dar un poco el panoli y ya van a estar una semana de ellos hablando en televisión, pero colectivos antifascistas y colectivos de izquierdas no van a lograr ni esa mitad de difusión porque precisamente no interesa ese discurso, sí que interesa pues meter el miedo a la gente con que vienen los malos y movilizar el voto. Y así para acabar, pues que tenemos que organizarnos, hostia. Vale, pues si alguien quiere plantear alguna pregunta o cualquier cuestión, pues si no, hemos terminado el acto. Muchas gracias a todas por acompañarnos y nos vemos en la siguiente.